hemos estado hablando de la fe. Y he estado hablando de la fe porque en verdad creo, con todo mi corazón lo creo, que va a necesitar fe para los tiempos que vienen. Que va a necesitar mucha fe para los acontecimientos. Y cuando yo hablo de acontecimientos, no estoy hablando de la bestia de 7 cabezas y la guerra de Gog y Magog. No. Cuando yo estoy hablando de acontecimientos, yo estoy hablando del alza de la luz. Yo estoy hablando que dentro de 1 mes y medio se acaba el subsidio de la gasolina. Yo estoy hablando que ya estamos en agosto y dentro de 4 meses estamos en diciembre. Usted sabe que diciembre es un mes estresante, ¿verdad? Yo no sé por qué, porque debe ser un mes bien alegre, bien. Pero la gente en diciembre se estresa porque no tengo ropa nueva, no he comprado todavía el jamón, no sé qué voy a cocinar. O sea, diciembre es un mes que estresa a la gente. O sea, cuando yo hablo de fe, estoy diciendo que usted va a necesitar fe para los próximos acontecimientos en este país por los próximos 4 meses. Peluca. 4 meses que vienen. Y que si usted no tiene fe, usted va a sucumbir. Porque habrán cosas que usted necesitará ver que no va a ver. Habrán cosas que usted va a necesitar tener que no va a poder tener. Y el hecho que no lo vea y no lo tenga no quiere decir que Dios se olvidó de usted. Principio de la semana. No voy a mirar para ningún lado para que usted no comience a buscar a la persona. Pero la persona está aquí. Y yo siempre digo esto porque yo, cuando digo esto, lo digo en confianza con esa persona. Principio de la semana, yo recibo una llamada. Solo para que usted pueda tener un panorama de que cuando el pastor predica cosas aquí, no las predica porque no tiene más nada que hacer, sino porque cuando yo predico algo, amado, es porque yo le digo al Señor, Señor, ¿qué la iglesia necesita? No lo que yo necesito, lo que la iglesia necesita. Principio de la semana yo recibo una llamada de un miembro de la iglesia presentándome una situación que acababa de pasar. Y la persona me dice así, me dice, pastor, yo le estaba pidiendo a Dios paciencia. Y esta situación yo no la estaba esperando, yo pensé que ya estaba superada, pero de repente se da y me robó la calma. Y yo me acordé inmediatamente de lo que usted dijo, que cuando uno pide paciencia, lo que le va a venir es problemas. Pero pastor, y estaba todo alterado ahí, todo. Yo le dije, mira, pero si esa es la respuesta de tu oración, ¿o no? Pide paciencia y le vino problema. Esa no es la respuesta de la oración. ¿Ah? Dice, ¿para qué viene el problema? El problema viene para que tú o desarrolles paciencia o te des cuenta que efectivamente tienes paciencia. Cuando estamos hablando de la fe, la única forma en que va a ser probada es a través de los problemas, de las tormentas, de la adversidad. Porque cuando tú tienes un problema, tú tienes una adversidad, tú tienes una contrariedad, ahí tú tienes que desarrollar fe. Y si no lo puedes desarrollar, entonces tú tienes que entender que Dios te está permitiendo ese momento para que tú puedas desarrollarla y entonces desarrollala, porque si no, fracasaste el examen. ¿Y qué pasa cuando tú fracasas el examen? ¿Qué pasa? Reválida. ¿Qué es una reválida? Hay que volver a hacerlo. Ahora, mire, abro un paréntesis. ¿Cuántas veces usted ha hecho un examen en su vida espiritual que usted reconoce esta mañana? Wow, 1, 2, 3. O sea que si usted estuviera en la escuela, usted estuviera como en segundo grado con 21 años.
literalmente, espiritualmente hablando, usted estaría en segundo grado con 21 años porque ha hecho tantas veces ese examen y no ha aprendido que Dios no la tiene contra usted, o que Dios no se la veló, o que es la vecina o la suegra o la mujer o los hijos o el marido. No, es que usted necesita desarrollar fe. Ahora, esta mañana vengo diferente. Dígale al hermano que tiene al lado, el pastor viene diferente. Fíjense que ya me animé. ¿Se dieron cuenta que ya estoy animado? Porque esta mañana no vengo a hablar de fe. Esta mañana vengo a hablar de los enemigos de tu fe. Porque yo quiero que tú puedas identificar quiénes son los enemigos que el diablo usa para robar tu fe. Si el diablo roba tu fe, hermano mío, te dejó desprovisto. ¿Qué es la fe? No. En la armadura del Señor, ¿qué es la fe? ¿Ah? Hey, lectores de Biblia. ¿Qué es la fe en la armadura? ¿Qué, hermana Elsie? El escudo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Ah? The shield, el escudo. ¿Y para qué se usa un escudo? ¿Para qué? Para protección. Entonces, si el enemigo te roba el escudo, ¿cómo te deja? Desprotegido. Y así hay muchos creyentes caminando por la vida desprotegidos, porque el enemigo le robó su fe. Vamos para allá, vamos para esa. Dígame, vamos para esa, pastor. Mire, se me había olvidado, acabo de poner el cronómetro, hermano, así que lo siento, los 25 minutos que le hablé no cuentan. No le miento, usted que su pastor no le miente. 11 segundos llevo apenas según esto, así que Apocalipsis capítulo 2. Bendito Dios, solo Dios hace eso. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia, estoy en Nueva Versión Internacional, de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives. Dios sabe dónde tú vives, y no está hablando de PH Altamira Garden, apartamento de 104. Está hablando de, espiritualmente hablando, Dios sabe dónde tú estás. Sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? Donde Satanás tiene su trono. Dice la palabra que estamos pero no somos. ¿Y quién es el padre de este mundo? Satanás, Lucifer. Y el Señor lo sabía. Y sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, dice, en medio de esa situación, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Eso es lo que espera Dios de usted y de mí. Que a pesar que Él sabe que estamos en este mundo, usted y yo no reneguemos de la fe. Él lo dijo, Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero tengan fe. Amén. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice, confiad en mí. Pero ¿qué es confiar en Dios? Dígame usted, ¿qué es confiar en Dios? Tener fe.
En el mundo tendréis aflicción, pero tengan fe porque yo vencí al mundo. Eso es lo que el Señor está esperando de ti y de mí. Él no está esperando que en el primer golpe, en el primer gancho, usted salga corriendo, porque eso no es lo que Él espera de usted y de mí. Él espera de usted y de mí que en medio de el lugar donde Satanás vive, usted sea un hombre y una mujer que tenga fe. O sea, ¿cuáles pueden ser esos enemigos? ¿Cómo puede usted vencerlo para que su fe no mengüe, sino que su fe crezca? Porque en la vida del hombre, y cuando hablo del hombre, estoy hablando de human being, o sea, ser humano, hay temporadas de cambios, ¿o no? ¿No le ha pasado que usted un día se despierta muy animado y termina el día muy apagado? ¿Ah? O viceversa, usted empieza el día muy apagado. Por ejemplo, miren a su pastor hoy, ya después de 25 minutos de estar predicando, ya se me fue. Por eso a veces yo no me hago caso ni a mí mismo. Porque yo sé que tan pronto yo me trepo a este púlpito, algo Dios hace conmigo, hermano. Usted empieza el día muy depre y al cabo de las horas que van avanzando, esa depresión se va yendo y desapareciendo y usted termina el día en victoria. O sea, hay estaciones donde el hombre cambia. El hombre es muy dado de pasar o de cambiar de estados anímicos, de estar muy alegre y sentirse muy cerca del Señor, a ponerse en una situación de llanto y de pobrecito yo, que Dios me tiene abandonado. ¿Cuántos alguna vez han pensado que Dios se olvidó de usted? ¿Cuántos en este momento sienten que Dios se olvidó de usted? Se fue para la playa y lo dejó solo a usted. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese es la parte almática del ser humano, que a veces está arriba y otras veces está abajo, unas veces está luchando con sus dudas y preguntándose si Dios le escucha o no le escucha, si Dios es real o no es real, hermano mío. Y esta mañana lo que yo quiero que usted sepa es que este tipo de emoción y de sentimiento, si usted no tiene cuidado, se convierten en enemigos de su fe. Menguan su fe. Su fe disminuye. Y su fe disminuye cuando usted comienza a ver su alrededor. Lo he dicho muchas veces. Su exterior. Hay parte de su exterior que usted no puede cambiar. Hay cosas alrededor suyo que usted no puede cambiar. Ejemplo, desde el día 1 que empezó el subsidio de gasolina, yo voy a echar gasolina, doy el número de placa, el número de cédula, y cuando el tipo ya parece como que me va a echar gasolina, dice, sale que su placa tiene un problema, tiene que ir a TT. Voy a TT y me dice, no, lo que pasa es que todavía su revisado no se ha registrado en el sistema. Toma 7 días y ya llevo más de un mes. O si no, me dicen, sale que su placa tiene un código 911. Y yo digo, ¿y eso qué significa? Que tiene que llamar al 311. Y llamo al 311 y le digo, mi placa está bien, mi revisado está bien, mi seguro está bien, dime, ¿por qué no puedo echar gasolina con subsidio? Y dice, bueno, sí, déjeme tomarle todos los datos
para pasarle un reporte a la AIG. Y está viendo todo el bororó que me está pasando. Y tengo un número de reporte y llamo 4 días después y me dice: ah, sí, usted, el señor fulano es tal, con el carro tal, con la placa tal, que hizo el reporte el día tal. Le digo: sí, correcto. Ah, todavía no tenemos respuesta. Y yo todavía pago el galón a $5.25. Eso yo no lo puedo cambiar. ¿Me estoy explicando? Eso es un área externa mía que yo no lo puedo cambiar. Ahora, lo que yo sí puedo es no permitir que eso me cambie adentro. Eso sí puedo yo. Porque yo tengo la decisión de decido si eso me amarga y digo: gobierno 2x4, 8 y 8, 16, 16, 32. Usted sabe lo que le quiero decir, ¿verdad? No sirven para nada. Si es subsidio, es subsidio. Pero yo, por ser el más negro, porque por ahí uno se va, ¿no? En la conmiseración. Y entonces vivo cada vez que veo una estación de gasolina y voy a echar: échame $20 rápido ahí. Porque dejé que algo externo cambiara mi forma interna. Está aquí. O sea, muchas cosas van a pasar alrededor suyo externamente que usted no puede permitir que cambien su internalidad o su parte interior. Y así es la fe. Hay muchas cosas que van a pasar, cosas que Dios va a permitir y cosas que el diablo va a provocar tratando de robar su fe, pero usted no puede dejar que nada externo robe su fe. Nada. ¿Qué dije? Eso. Nada. Vamos a ver algunos. Porque es importante que veamos esto con nombre propio. Voy a mencionarlo y después lo desarrollo. ¿Está bien? Si me alcanza el tiempo, lo desarrollo todo. Si no, nos vemos el otro domingo. Enemigos: el afán, el temor o el miedo, la duda, el razonamiento humano. Y cuando estoy mencionando estos enemigos, no es que estos son los enemigos, estos son algunos enemigos. ¿Ok? El razonamiento humano, la falta de perdón. Y aquí voy a pisar callo. La dureza del corazón y la superficialidad. Y aquí la iglesia abunda en esto. La superficialidad. Desde mi punto de vista, enemigos que están activos hoy en día en contra de la fe de usted y de mí. Vamos a empezar. Número 1, el afán. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, verso 25. Larga la lectura, pero vamos a hacerla para poder entender lo que quiero enseñar. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Quizás usted no se había dado cuenta, pero el afán es un enemigo de la fe. Porque cuando usted vive afanado, afanada, mire, yo voy a decir una cosa, su afán, lo único que dice al mundo espiritual es: yo tengo un Dios grande, pero no creo que pueda hacer esto. Yo tengo un Dios poderoso, pero no creo que pueda lograr esto otro. Cuando usted vive afanado, lo único que usted le dice al mundo espiritual: yo sé que Dios lo puede hacer, pero yo voy a tratar de ayudarlo. La Biblia aclara cuando dice: no te afanes, mire, y tocas cosas puntuales. No te afanes por el comer, por el vestir. O sea, imagínense, uno no se afane por el comer, que es necesidad básica para sobrevivir en este planeta Tierra. Pues sobre esa necesidad básica, el Señor te da una orden, dice: no te afanes. Porque si Dios tiene cuidado de las aves, también tiene cuidado de ti. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a la cama sin comer absolutamente nada? ¿Cuándo fue la última vez que su refrigeradora solo tenía agua por una semana? A lo mejor no coma el filé miñón que usted quisiera comer. A lo mejor no se coma la langosta que usted quisiera comer. A lo mejor, pero come. No comerá una paella, pero se está comiendo su arrocito con tuna o sardinita. No, yo le voy a decir una cosa. Mire, mi papá, más que mi mamá, aunque mi mamá también lo hacía, mi papá jamás nos dejó tirar comida a la basura. Jamás. Porque él decía: esa comida que tú botas hoy, alguien daría la mano derecha por eso que tú estás botando hoy. Eso de que yo no como cebolla, yo no como ají, yo no como. Mi papá decía: ¿tú no qué? Tu mamá no es asesina. Nada de lo que tu mamá te pone en la mesa te va a matar. El peor error que yo podía hacer, hermano mío, era dejar la cebolla, el ají y no sé qué, y al lado sacarlo, expurgarlo de la carne. Mi papá era nazi. Mi papá era sádico. Está sentado, éramos 5 hermanos, mi mamá y mi papá en la mesa, los 7, y mi papá no decía nada. Porque en la mesa no se podía hablar. No es como ahora que usted está sentado en la mesa y o hay otros con audífonos escuchando no sé qué. No, en los tiempos de mi padre eso no se podía. La mesa era para comer. Y entonces mi papá nos dejaba que la cebolla, el ají, el ajo, esas cosas que usted sabe que a los chiquillos no les gusta. Y de repente uno se paraba. Yo le he dicho a usted que en la mesa había una ley. Cuando uno se paraba en la mesa, uno le decía: mamá, gracias. O sea, le agradecía el hecho que nos hubiese cocinado. Esa era su responsabilidad. Pero mi papá nos enseñó a darle gracias a mi mamá. Entonces uno cogía el plato y decía: mamá, gracias. Y uno hacía, y mi papá: ¿y tú dónde vas? Ay, terminaste. ¿Y eso que está ahí qué es? ¿Eso es veneno? No, pero es que te sientas y usted sabe lo que es comerse todo eso solito ahora.
No es lo mismo que con la carne y el arroz y disfrazarlo por ahí y los sabores se mezclan. Solo ahora la cebolla y todo solo y uno. Porque eso no se puede ni masticar. Porque para él, nada de lo que mi mamá servía era veneno, no se podía botar. Ah, pero la viejita tenía otro concepto. La viejita decía, no puede dar el plato limpio. No lo puede dar limpio. Tú tienes que darle algo a tu angelito para que tu angelito. Sí, de verdad. Y pregúntale a mi esposa, hay veces que yo quiero agarrar el plato así porque ella cocina tan rico. Pero yo siempre algo por ahí dejo. Por ahí, yo creo que ya como de costumbre. Obvio, yo sé que no hay angelitos que van a venir a comer eso. Pero mi mamá decía, tú no puedes porque si no tus ángeles se van a morir de hambre y no te van a poder cuidar. Pero la Biblia dice que tú no tienes que tener afán por la comida, porque si yo tengo cuidado de las aves que no están hechas, escucha esto, no están hechas a imagen y semejanza de Dios. Si yo tengo cuidado de ellas, tengo cuidado de ti también. Hermano, la quincena está lejos y a usted le falta un par de cosas. Tranquilo, que Dios sabe hacer milagros de multiplicación. No tienes que tener cuidado y afán por lo que vas a vestirte. Esto más con las mujeres que con los hombres. ¿Qué te vas a poner? Tranquila. Él va a suplir. Y es más, te puedes poner el mismo vestido viejo y alguien te va a decir que el vestido se te ve bien. Quítale un pedazo abajo y ponle uno nuevo. Tiene un vestido nuevo. La parte de arriba vieja, la parte de abajo nuevo, pero tan pronto le cambiaste el look para el que te lo vio primeramente, ese es uno nuevo. Ahora, y si no puedes, y tienes que ponerte el mismo vestido viejo, póntelo, no importa que al final del camino, hermano mío, te lo digo serio, alguien se va a dar cuenta que te queda bien. Yo me afanaba mucho por el vestir, porque yo fui enseñado así. Yo le estoy hablando de mí, yo no sé usted. Yo fui enseñado así. Yo fui enseñado que para las fiestas importantes, entiéndase carnaval, Navidad, Año Nuevo, esas fiestas uno tenía que tener. Mi papá era un tipo de mucho concepto. Año Nuevo, ropa nueva y aunque sea un real en el bolsillo. Porque el año no te puede agarrar limpio, porque si te agarra limpio, estás en problemas. ¿Será mi viejo? Y el año no te puede agarrar con ropa vieja, pues si te agarra con ropa vieja, estarás en ruina el resto del año. Entonces el viejo se esmeraba por comprarnos ropa y darnos 25 centavos a cada uno para meterlo al bolsillo. Esa historia y que las pepitas de la uva, eso no era con el viejo, pero el viejo sí, coge tu cuara y ten ropa nueva. Y yo me levanté así. Había una actividad, ropa nueva. Había algo de una boda, ropa nueva. Pregúnteme cuándo fue la última vez que me compré un vestido. Estos días estaba echando la matemática. ¿Cuándo fue la última vez? Usted me ve todos los domingos en vestido, ¿verdad? Yo sé que ya me lo vio, pero a mí no me importa. Yo tengo forma de engañarle la vista suya y es con las camisas. ¿Ah? O con el broche y el paño. Ahí yo le mareo la vista a usted. Ese vestido como que ya yo se lo vi al pastor, pero es que ese broche no se lo... ¿Será que es otro vestido con otro broche? No, es el mismo vestido, pero usted está ahí confundido. Porque ya yo no me afano por eso. Mi mujer está aquí, es testiga. Para mí el vestir era un afán. Había que tener y peleábamos porque yo sacrificaba el súper por la ropa.
la luz por las zapatillas. Está. Ya eso no me afana. Porque ¿sabe? Bueno, por eso digo, díganme viejo, porque es que hay experiencia. ¿Sabe por qué no me afana? Porque me afano por algo nuevo y nadie se da cuenta. Cuando usted se afana por vestir, ¿cuál es la finalidad del afán? Dígame. Es lo que dice Junior, la taquilla, lucir. ¿Y qué taquilla usted hace si cuando se pone algo nuevo nadie se dio cuenta? Ah, pero si se pone algo viejo, bien combinadito, cambiado. ¡Uy, qué linda tú te ves! Y tú dices que, pero si esto, no, pero te ves bien bonita. Ya yo no tengo afán para que alguien me diga que me veo bonito. ¿Ya para qué? Ya la que me dijo una vez hace bastante tiempo atrás que me veo bonito, ni me lo dice ya. Ah, ahí usted está viendo la importancia de viejo. ¿Ah? Si la Biblia dice, no te afanes. Hermano, el afán es el enemigo número 1 o el primer enemigo de tu fe. Porque cuando tú te afanas, tú desmeritas el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo esta porción. Esta porción dice, hey, tú no tienes que afanarte por el comer. Porque si, mira, estos pájaros que no están hechos a mi imagen y semejanza, yo los alimento, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Cuál es tu estrés del vestir? Mira los lirios, mira cómo dice la Biblia, mira los lirios. Ni a un Salomón, bendito Dios. Dice, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque a ellos los he visto yo y a ti también te he visto yo. No te afanes. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego termina diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen temor de Dios, los que no tienen a Dios como su norte. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego te da la fórmula. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces dile al hermano que tiene al lado, no te afanes. Enemigo número 2, el temor, el miedo. Hubo una ocasión en que los discípulos estaban dentro de la barca con el Señor y se desata una tempestad. Usted conoce esa historia, esa porción bíblica, ¿verdad? Vamos a leerla. Mateo capítulo 8, verso 23. Voy a leer el 23, me salto el 24 y me brinco al 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes habían entrado en la barca? Jesús y los discípulos. ¿Ok? Verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El temor es asesino de la fe de cualquier creyente. ¿Por qué? Porque no es difícil entender cómo el temor puede destruir la fe de una persona. Una persona con temor, una persona con miedo extremo a cualquier cosa, va a enfocar, hermano mío, o va a tener un enfoque equivocado de las cosas. Déjeme ponerle otro ejemplo bíblico. 2 espías van a reconocer la tierra prometida. Entran a la tierra prometida, sacan los frutos de la tierra prometida, identifican que efectivamente la tierra prometida fluye leche y miel.
vienen al pueblo a darle reporte. 2 espías tuvieron que haber dicho lo que dijo el Señor a Moisés. Es cierto, la tierra fluye en leche y miel. Vamos por ella. Amén. Pero no fue así. 10 dijeron, es verdad, la tierra fluye en leche y miel. Es verdad, aquí están los frutos, pero hay gigantes. ¿Cómo se llama eso? Miedo. Y esa gente nos va a comer a nosotros como si nosotros fuésemos pan. Entonces mejor quedémonos tranquilos, no entremos. Mira, hay muchas cosas que usted nunca va a alcanzar por la fe, por miedo. Mi pastor decía que la fe era como dar un paso al vacío. Cuando usted tiene fe, es como que cualquiera dice no, usted dice yo creo en Dios. Y se tira, porque usted cree en Dios. Pero cuando usted tiene miedo, mire, escúchame lo que es el miedo. Cuando usted tiene miedo, Dios te dio una palabra. Cuando tú tienes miedo, Dios te ha dado una promesa. Cuando tú tienes miedo, Dios te ha mostrado la promesa. Cuando tú tienes miedo, alguien te ha confirmado la promesa. Pero como tienes miedo, no vas por la promesa. Dios te dio una palabra. ¿Cuántos Dios le ha dado una palabra? Sea honesto. ¿Y a cuántos de esos mismos que gritaron amén no han ido por la palabra porque tienen miedo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero equivocarme creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios que dejar de hacer la voluntad de Dios y preguntarme si era la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con el miedo. Porque hay cosas en esta vida que pueden causarte miedo. La vida diaria. Usted tiene que tener cuidado porque la vida diaria está llena de temores. Alguien ahorita mismo ya no le tienen miedo al COVID, pero ahora comienzan a tenerle miedo a la viruela del mono. ¿Se acuerdan con el COVID? Y yo siempre dije, el COVID tú no le tienes que tener miedo porque todo lo que tú tienes que tener es un sistema inmuno bien fuerte, sólido. Pero hay cosas que van a venir y que van a tratar de atemorizarte porque el miedo, escúchame, el miedo paraliza. El miedo físicamente hablando, cuando tú sientes temor, cuando tú tienes miedo, tú quedas como que en shock. Espiritualmente hablando es lo mismo. Cuando tú tienes miedo, tu fe se inhabilita porque como tú tienes miedo, el miedo está por encima de tu fe. Entonces tú no haces nada porque recuerda que la fe es la certeza de las cosas que espera, la convicción de lo que no se ve. Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, como dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces dice la palabra, si Dios quiere, y estoy seguro que ciertamente Dios quiere que estemos en su reino, entonces Él, escúcheme, Dios es capaz de poder lidiar o de podernos hacer lidiar con cualquier tipo de temor y vencer ese temor. ¿Cuántos esta mañana reconocen que han vencido algún temor? Yo vencí el temor a las alturas. A mí las alturas todavía me hacen sudar la mano un poco, pero a mí nadie me trepaba en un piso 10. Hay gente que tiene miedo quedarse a oscuras y duermen con luces prendidas. Hay gente que le da miedo quedarse encerrado en un elevador. Hay gente que le da miedo quedarse solo. Yo conozco personas que solo no se quedan, pero ni amarrados,
Hay gente que le da miedo subirse a un avión, quiere que le diga algo. El avión es más seguro que el carro que usted anda todos los días. Hay más accidentes mortales de carro que de avión. Ah, pastor, pero cuando se cae un avión se mueren 300. Sí, pero ¿cuánto se cae un avión? Entonces, cuando usted analiza, el ser humano está lleno de temores. Le tiene miedo a una cucaracha, hermano. A una cucaracha. Coge una cucaracha y si es voladora, coge la matamosca y ¡pa! Ey, hay gente que le tiene miedo a los dentistas. Al ruido ese. Le tiene miedo ir al dentista. Y por eso tiene todos los dientes hechos leña. Porque le tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? Tranquilo, no me lo diga. ¿Cómo vencemos el miedo? Déjeme para ver si vamos a aterrizar. ¿Cómo vencemos el miedo? Tengo 1, 2, 3, 4 puntos para vencer el miedo. Número 1, medita en la palabra de Dios. ¿Quiere vencer el miedo? Medita en la palabra de Dios. Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, que dice la palabra que la fe es, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces cuando tú meditas, cuando tú lees, cuando tú te metes en la palabra acrecenta tu fe y esa fe echa fuera cualquier temor. Porque es que esto es un efecto positivo o negativo. O tú aumentas tu fe para que tu fe eche fuera el temor o tu temor echará fuera tu fe. Y entonces, ¿cómo lo logro? La palabra, meditando la palabra, amado hermano mío. Número 2, hablando la palabra. ¿Cuántos tienen miedo a hablar la palabra? ¿Cuántos saben que tienen palabra adentro, pero le da miedo? Hermano, usted no tiene idea lo que Dios puede hacer con lo que hay dentro de usted si usted habla la palabra. Y usted no tiene que ser un erudito, un apóstol, un profeta. Usted simple y sencillamente habla lo que hay dentro, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Y cómo pierde el miedo? Hermana Sandra, ¿cómo pierde el miedo? Haciéndolo. Sandy tenía el viernes una enseñanza para Casa de Paz que desde la perspectiva de ella iba a durar 1 hora y media. Duró 27 minutos. Pero lo hizo bien, muy bien. Y recuerdo que cuando la llamé me dijo, pastor, usted me está tomando el tiempo, ¿verdad? Le dije, no, mija, llegó la hora de crecer. ¿Verdad, Isla? A mí me gusta tirarlos. Yo soy como mamá águila. ¿Sabe cómo hace la mamá aguilucha, verdad? Cuando el pichón ya ella sabe y entiende que tiene la capacidad, lo coge por el pico, se lo lleva a lo más alto y lo suelta. ¿Y qué hace el pichón? Al principio él cree que la mamá lo va a venir a recoger, pero cuando él presiente que va llegando al piso y no está mamá águila, y se da cuenta que puede volar. Es que usted puede volar. El asunto que me toca a mí tirarlo. Y a mí me gusta tirarlo. A mí me gusta tirarlo. Porque cuando lo tiro van a pasar 2 cosas. O usted se va a dar cuenta que puede volar y me lo va a agradecer, o me va a tocar recogerlo y curarlo después. Ah, pero espérese, el que lo recoge y lo cura no lo exime de que lo vuelva a tirar. Lo voy a volver a tirar. Hablar la palabra. Porque la palabra se habla. Y cuando tú hablas la palabra, ese hablar de la palabra aumenta tu fe. Ese hablar de la palabra, hermano mío, hace que ese escudo de fe apague los dardos que el diablo te puede tirar. ¿Tienes temor?
Suelta una palabra de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temeré mal alguno. Comienza a declarar la palabra y tú te vas a dar cuenta que el miedo se va a ir. Ay, pastor, que anoche yo no podía dormir y yo sentía como que algo venía y se me montaba. ¿Qué decimos nosotros cuando las personas dicen, pastor, yo tuve un sueño que yo quería? ¿O qué hacen las personas que dicen, yo tuve un sueño que yo quería despertarme? ¿Cuántos han tenido sueños que se quieren despertar y no se pueden despertar? Pero usted está consciente, pero no se puede despertar. ¿Qué hace usted si está consciente y no se puede despertar? Quiere y no se puede. O tiene ese tipo de sueño, de pesadilla, que en su mente usted está diciendo, bendito Dios, que esto no sea cierto, que esto no sea cierto. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Sueños tan fuertes que en mi sueño digo, Dios mío, que esto no sea cierto, por favor. ¿Qué hace uno si está consciente y está en medio de esas cosas? Declara la palabra. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me limpia, aleluya, de todo pecado me cubre, Señor. Y comienza a declarar la palabra. Y a medida que usted va declarando la palabra, ¿qué pasa con ese temor? Porque el temor no es de Dios, es del diablo. El temor es un arma que el diablo usa para inhabilitarlo a usted y a mí. Entonces, si el temor no es de Dios y es del diablo, cuando yo siento temor, ¿qué es lo que debo hacer? Declarar la palabra, porque a lo que el diablo nunca se va a poder resistir es a la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene temor de algo, declare la palabra. Si usted tiene temor, reprenda el temor. Siempre que tengas temor o siempre que sientas temor, hermano mío, tratando de venir a tu vida en tu contra, resístelo, repréndelo. Temor, te reprendo en el nombre de Jesús. Y va a huir. Se tiene que resistir el temor, no puede abrazar el temor, no se puede quedar con el miedo. Le repito, el miedo no es de Dios, para lo que sea, no es de Dios. Hay gente que no ha obtenido un trabajo porque le da miedo. Aquí hay gente que no maneja auto porque le da miedo. Yo le enseñé a manejar a la pastora en un sábado, una mujer inteligentísima, en un sábado. Carro de cambio, ¿cierto? De cambio, no es decir que automático, que estacionate y se estaciona solo. De cambio. La cogí y me la llevé a Tlapa. 1 hora para atrás, para adelante, primera. Porque para las mujeres un carro de cambio, el cambio traumático es la primera. Después de 1 hora le dije, lista, ¿estás lista para ir a la calle? Le dice, sí. Y la cogí y la saqué a la calle. ¿Sabe dónde la metí? A la central. Pastora, a la central, cuando la central era 2 vías. Una iba y otra venía. Ahí la trepé. Y después me la trae a San Francisco otra vez. Y ahí sí se encasquilló. Porque para ella todo estaba bien hasta que se tiene que parar en una lomita y poner neutral. Pero el tiempo aprendió, pastora Fittipaldi. A mí me da miedo montarme con ella. Con ella y con Anita me voy a persignando, hermano. Dios mío, Señor, ayúdame, bendíceme, Espíritu Santo, quédate aquí adentro. Porque pero ¿cómo le hice perder el temor? La tiré a la salsa, a la central, hermano. Que lo tiren a usted a la Vía España un viernes de quincena. Y ¡pah! Su primer día de manejo. ¿Tú no manejas, Hilda? ¿Por qué? ¿Sí? Y deja de tener la bendición de disponer de. Tú sabes, cuando tú tienes un trabajo como el que tú tienes y tú no manejas por miedo, tú tienes que depender de otro. Y si ese otro está ocupado, ¿qué puede hacer? Nada. Y hay gente que no maneja por miedo. Y hay gente que no tiene pareja por miedo. Le fue mal. ¿Quién te dijo que te vaya a volver mal? Y si te va mal, pues que te vaya mal. Va por otro. Hasta que te vaya bien.
Tuvo un negocio y fracasó. Ahora le da miedo a abrir otro negocio. Abre otro negocio. Y si fracasó, pastor, te diste cuenta que no era eso. Abre otro. Tuvo un hijo y le fue de la patada, vomitó desde el día 2 y se puso gorda, fea, cuello negro, bemba grande. Y le da miedo ahora a otro. No, usted se ríe y a mí me gusta que usted se ría, pero cuando usted analiza, hay cosas, hay bendiciones de que usted se está perdiendo por miedo. Hay gente con ministerio aquí, con ministerio que Dios quiere usar y cambiar vidas de otras personas, pero no se atreven a dar el paso de fe al ministerio por miedo. Yo vi pastores sufrir. Pastores entregarse a una congregación y esa congregación pagarle pésimo. Y yo dije, pastor, ni amarrado. Pero cuando Dios me llamó, ayer nada más estábamos en la casa con unos amigos y unos familiares. Y yo le estaba comentando a algunos de ellos, creyentes de 40 años. Ella tiene unos amigos desde que ella empezó, 40 y cuántos años. 44 años se reunieron todas esas poco viejas y viejos en la casa ayer, hermano. Eso parecía un asilo. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana? Usted, la pastora no le decía nada, Rosita. ¿Verdad? La hermana Rosita estaba con nosotros. ¿Parecía un asilo o no parecía un asilo eso? Un asilo, poco de viejo. Había uno que dice, varón, ¿a qué hora vamos a comer? Eran las 3 de la tarde. Yo dije, ¿por qué? Varón, que a las 6 yo estoy durmiendo ya, bendito Dios. Y yo dije, pastor, ni amarrado. Pero cuando Dios me llamó, yo no tuve miedo. Y ayer estábamos hablando de eso y le decía, la razón por la que yo sigo siendo pastor es porque a mí no me llamó ningún hombre, ni ninguna congregación, ni ninguna denominación. Y yo puedo decir esto a vos, populi, a mí no me llamó ningún hombre ni ninguna denominación. A mí me llamó Dios. Porque si a mí me hubiese llamado una denominación o un hombre, no estaría aquí. Toda mi vida, el anhelo de mi corazón fue que Gregorio Antonio Campos Meléndez me dijera, varón de Dios, te envío al ministerio. Ese era el deseo de mi corazón, que mi padre espiritual me enviara al ministerio. Pero si ese hombre hubiese hecho eso, y los momentos que yo he pasado de terror en el ministerio, él no hubiese estado al lado mío, patita, ¿para qué te quiero? No estaría aquí. Pero como Gregorio Campos no lo hizo y Asamblea de Dios tampoco lo hizo Dios, por eso estoy aquí. Y voy a seguir aquí hasta que Dios quiera. Y da miedo, ese pastor da miedo, no se la vaya a creer. Que la otra vez había uno diciendo, yo también quiero ser pastor. Y yo dije que sí, ¿por qué? Porque yo quisiera ser así como Edwin Álvarez. Yo le digo, pues Edwin Álvarez es uno entre 1000. Porque cuando tú encuentras un Edwin Álvarez, encuentras 1000 Carlos Felipe. Y si tú quieres ser pastor y te mira en mi espejo, va a salir corriendo. Porque aquí no estamos para lucrar, aquí estamos para servir. Y no estoy diciendo que el apóstol lucra, sino que la gente mira al apóstol como la figura, como que, ay, míralo. Pero mire, yo le digo una cosa, a mí me molesta cuando la gente habla así del hombre de Dios. Errores, todos los tenemos. Equivocaciones, todos los tenemos. Pero lo que usted está viendo del apóstol Edwin Álvarez es su gloria. ¿Usted conoce su historia? Esos que hablan y lo desbaratan en las redes, conocen cuando Edwin Álvarez estaba en Caledonia con una iglesia sin techo, que solo tenía techo el púlpito, y los borrachos cruzaban de la Cuchilla hacia la Justo Arosemena, y mientras iban cruzando borrachos iban orinando a todo el que encontraba por el camino. Usted vivió eso, usted vio eso. ¿Alguien vio cuando los endemoniados agarraban a trompar a los diáconos? ¿Alguien vio eso?
Pero ahora ven el hombre allá montado y dice, míralo, go, go, go. ¿Alguien supo de dónde salió Rubén Aguirre de allá de Chilibre, metido en las montañas por cuántos años? 15 años allá, incógnito, entre los marginados. ¿Alguien vio eso? Pero ahora van a la 24 de diciembre y ven palabra de vida eterna y dicen, uy, está viviendo, mírale el carro. Porque ven la gloria de los hombres de Dios, pero no conocen la historia. Y es fácil agarrar y criticar la gloria. Yo le digo algo, cuando un hombre de Dios critica la gloria de otro hombre de Dios, es la gloria que él quiere tener. Me fui, ¿verdad? Pero que eso me enerva. A mí me molesta cuando alguien critica ese tipo de cosas. Porque yo personalmente, que conozco al apóstol desde sus inicios. Ahí está la pastora que con una guitarra y el coro de la iglesia de Morada Santa iban a cantar a ese lugar en La Cuchilla, en Caledonia, donde no había techo, donde la gente pasaba, él podía estar predicando y la gente le pasaba por medio púlpito. ¿Y qué podía hacer? No podía hacer nada. No tenía músicos, tenía que invitar gente para la... Ahora usted ve una orquesta, pero ¿cuántos años ha pasado de eso? Ahora, vamos a tomar el caso del apóstol. Y si el apóstol hubiese tenido miedo, ¿estaría donde está? ¿Estaría donde está? No está. Personas como esas son las que yo uso como referencia. Hoy estamos aquí, viviendo la de San Quintín, peleando con usted para que usted se comprometa a usted. Pero mañana, hoy nadie sabe quiénes somos. Si ustedes, yo estoy ahí yo voy a una iglesia ahí en Plaza Carolina, ¿a dónde? Pero mañana, ¿a dónde tú vives? Ahí en Campo Limber. Campo Limber, ¿dónde queda Campo Limber? ¿Tú sabes dónde queda Casa de Adoración Familiar? Le dice al taxista. Sí, yo sé dónde queda. Pues doblando por ahí para allá abajo. Hoy nadie sabe quiénes somos. Pero mañana, llévese eso en el corazón. Mañana, si usted está vivo y no se ha ido para otra iglesia, usted va a dar testimonio de esta palabra que estoy diciendo esta mañana. Y termino con esto. ¿Cómo venzo el temor? Orando en el Espíritu. Siempre que te sientas tentado a tener temor, ansiedad o preocupación, comienza inmediatamente a orar en el Espíritu. Porque orar en el Espíritu va a edificarte y va a traerte paz sobrenatural. Y no necesitas estar en la iglesia. Estás en una entrevista y te quiere atacar el temor. Antes de entrar a la entrevista, te pones a orar en el Espíritu. Estás sentado para hacer un negocio y te entra el temor. ¿Qué es orar en el Espíritu? Con el entendimiento. En el Espíritu no es rama, shacatarra, no. Con sabiduría en el entendimiento. Alguien te está amedrentando, a orar en el Espíritu. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que tú puedas entender que el miedo o el temor van a apagar tu fe si tú no estás pendiente de eso. Y que el miedo no es de Dios. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es del diablo. Si tú abrazas el miedo, si tú abrazas el temor, estarías abrazando al enemigo, porque el temor
es del enemigo. Los hijos de Dios no hemos sido diseñados para temer. No. Por eso el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Pero no es una cosa no es como cuando la Biblia habla de duda, no es como lo que usted y yo conocemos de duda, sino es, ¿por qué dejaste de mirarme? Está aquí. O sea, no es como algunos dicen que Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir. No, eso no. O sea, en realidad lo que a Pedro le pasó en ese momento es que Pedro entendió que había penetrado el mundo espiritual y estaba caminando sobre las aguas. Y entonces demonios y principados comenzaron a aflorar. Pero es que no es que Pedro le tuvo miedo a la tormenta y a las olas, sino el mundo espiritual que él comenzó a mirar fue lo que lo amedrentó. Por eso el Señor le dijo, mire cómo el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué quitaste tu mirada? Porque cuando tú quitas la mirada del maestro, el miedo te hace presa. Mientras tú estés mirando, ¿alguien es hermano menor aquí? Hermano menor con hermanos mayores, pero bien mayores, de que mire, este ejemplo me parece perfecto, estas dos hermanas, porque esta hermana, adelante, la hermana Sandra, tiene pinta de peleona. ¿Verdad que sí, Sandy? O sea, tú eres el menor y tienes un hermano mayor y alguien te quiere intimidar, pero tú estás al lado de tu hermano mayor y tú sientes miedo, tú vas para adelante, tú sabes que solo no puedes, pero ¿por qué tú vas para adelante? Porque ahí al lado está ¿quién? Tu hermano mayor, que también es más grande del que esto tiene revelación, que también es más grande del que te quiere amedrentar. Entonces tú crees que tú pero no es porque tú crees que tú lo puedes derrotar tú solo, sino porque tú sabes que en cualquier momento tu hermano mayor se va a decir, ¡hey! Vaya para otro lado, hombre. Pues eso es Cristo para nosotros, nuestro hermano mayor. Y cuando el diablo quiere amedrentarnos, tú no tienes que temer, sino que tú... ¿Por qué? Porque tu hermano mayor está ahí. Tú sabes que tu hermano mayor le dice, vaya para otro lado, hombre. Cuando usted tiene eso claro, el diablo no le asusta. Porque usted sabe que su hermano mayor, la Biblia dice que lo derrotó en la cruz del Calvario. Puso el pie sobre la cabeza y que el diablo está derrotado. Entonces usted no le tiene miedo al diablo. Ahora, si se le aparece puede ser porque el tipo es feo, pero bien feo. Pero de menos, usted no tiene por qué temerle porque su hermano mayor está ahí al lado. Póngase de pie.